conseguir una sociedad inclusiva y accesible que permita su pleno desarrollo en igualdad de oportunidades. Con esta voluntad da sus primeros pasos una futura ley en Aragón para las personas con discapacidad. Es una norma que quiere regular la formación, orientación y el empleo para estas personas, también apoyar la investigación que lleve pareja mejoras en su salud. Va a ser una norma pionera por su esencia y también porque contempla sanciones para que quien con conductas de odio o humillación atente contra la integridad de los derechos de las personas con discapacidad. De momento solamente un anteproyecto de ley que el Consejo de Gobierno ha tomado ya en conocimiento, pero nos sirve de excusa para saber qué necesidades cree este colectivo que debe recoger esta norma y sobre todo para pulsar cuál es hoy su realidad y los avances que todavía se deben dar para hablar de igualdad. Pablo Carreras, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días también a todos ustedes. Es un anteproyecto además transversal que incluye aspectos sanitarios, educativos, laborales o sociales y que persigue la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. Es una de las primeras normas autonómicas, concretamente la segunda después de Andalucía de estas características y por eso también tiene esa parte y esa visión de ley pionera. Marta Valencia, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días. ¿Están ustedes satisfechos desde la Fundación DEFA y desde CERMI? La verdad que estamos contentos y con muchas ganas de ver el anteproyecto porque es una petición que hemos hecho al Gobierno de Aragón en el convenio firmado con el CERMI desde el principio y entonces estamos ilusionados porque, a ver, leyes hay muchas, sabemos que hay muchas leyes, que los derechos en teoría los tenemos reconocidos, pero en la práctica es más difícil llevarlos y nos hace falta una ley como esta en las que nos den instrumentos legales y práctica en todos los aspectos de nuestra vida. Porque el papel lo aguanta todo en principio, si no hay un apoyo legal que obliga al cumplimiento, nos quedamos, como decimos aquí, en agua de borrajas. Exactamente. Por ejemplo, la Ley de Accesibilidad Universal aquí en Aragón, también pionera del 97 y 99. En el 2009 tendríamos que haber tenido todos los edificios de uso público accesibles, pero no teníamos ahí unos instrumentos legales donde poder acudir a pedir esa obligación de accesibilidad o en cuestiones de discriminación que puedan suceder. Entonces, la verdad que en eso estamos muy contentos y muy ilusionados y con ganas de trabajar en que se apruebe cuanto antes el anteproyecto. Ahora entrará también en una fase de participación pública, de exposición, pero hasta este momento han contado con ustedes, han contado con las asociaciones que trabajan en el mundo de la discapacidad. Sí, nosotros tenemos firmado un convenio desde el principio de legislatura con el Gobierno de Aragón y en el que estamos trabajando por temáticas, porque somos personas y desde niños hasta mayores pues trabajamos en todos los aspectos de la vida, empleo, turismo, mujer, en lo que es función pública, todo lo que conlleva de todas las competencias de servicios sociales, educación, salud, para ir trabajando. Y nosotros ya hemos ido diciendo cosas que ahora espero que, por supuesto, hay la colaboración y nuestras ganas de trabajar a tope para que salga una ley estupenda y mejor que la andaluza. Claro, la filosofía de esta ley es no discriminación, igualdad de oportunidades. Yo no sé si eso se traduce en discriminación positiva y en igualdad de oportunidades, dar la oportunidad a la persona con discapacidad. Sí, ahí hablamos más ya de medidas de acción positiva, porque discriminación suele tener connotación más negativa y lo que queremos es que, bueno, que las leyes están, que todos somos diferentes, pero para acceder en igualdad de condiciones necesitamos un trato diferencial y todos tenemos las mismas oportunidades, que somos personas y eso es una sociedad que sea justa e inclusiva, es necesario. Marta, vamos a conocer algo más, qué es lo que dice una ley, esta ley o este anteproyecto de ley que conlleva sanciones, pero también destacan, como decíamos, medidas positivas que potencian el uso de los discapacitados, que según los datos administrativos, Raquel Fuerces, estarían en torno al 9% de la población aragonesa. Esa es la cifra que nos ha facilitado, el 9% de la población aragonesa. Se les ha definido con distintos términos. Vamos a ver cómo lo recoge esta ley, el anteproyecto de ley que pretende poner en marcha Aragón Discapacidad, y se refiere a él como situación que resulta de la interacción entre las
las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y también cualquier tipo de barrera que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con otras personas. Así lo define este anteproyecto de ley. Incluye medidas positivas como por ejemplo el fomento de los perros guía, también el uso preferente en alojamientos y espacios accesibles, además de contar con viviendas reservadas y por supuesto con ayudas públicas. En el otro lado de la moneda tenemos las sanciones. Son leves, las que conllevan multas de entre 300 y 30.000 euros. Entre ellas, por ejemplo, obstaculizar los servicios de inspección, también incumplir normas de accesibilidad. Eso las leves, también hay graves. Entre ellas, por ejemplo, coacciones, amenazas, represalias contra discapacitados y también las vejaciones por motivos de discapacidad. Son faltas graves que se penalizan entre 30.000 y 90.000 euros. Y las muy graves se imponen, por ejemplo, por generar situaciones de riesgo contra las personas discapacitadas, también el odio, el desprecio hacia ellos, y las multas van de los 90.000 euros al 1.000.000 de euros. Estas son, por tanto, algunas de las especificaciones que hace este anteproyecto de ley que prepara ya el Gobierno de Aragón. Muchas gracias por algunos de los datos únicamente que se recogen en ese anteproyecto, que yo no sé si resuelve alguna de las asignaturas pendientes que ustedes siempre han puesto sobre la mesa. Pues sí, porque además en el 2016 salieron datos de que los delitos de odio contra las personas con discapacidad aquí en Aragón habían aumentado, con lo cual pues se recoge los aspectos no solo de accesibilidad universal, que es fundamental para poder desempeñarnos en la sociedad, pero también que no se nos veje ni haya esta sociedad ahora tan crispada y que lo pague con el colectivo más vulnerable, que en este caso hablamos de las personas con discapacidad. Entonces, la verdad que esperamos que sí, que tengamos instrumentos legales donde poder acudir y poder denunciar y reflejar y que se hagan soluciones. Por ejemplo, los aparcamientos reservados a personas con movilidad reducida, que llevamos muchísimos años ahí la reclamación, no funciona esta reserva bien hasta que no se sanciona. Ahí pedimos pues más empatía de la sociedad, que se pongan en el lugar de los demás, que no seamos tan individualistas. Es que la empatía social no se puede calibrar, no se puede imponer a través de una ley, ¿no? Eso es una cuestión ya de educación y seguramente es una apuesta a medio y largo plazo. Exactamente, pero fíjate, si llevamos años trabajando, todas las entidades que estamos de la discapacidad en Aragón, que algunas de 80, 40 y más años, entonces aún queda mucho, por desgracia. Es una pena que tengamos que trabajar con sanciones para que se cumplan las normas y así vayamos también sensibilizando. Habrá que conjugar ambas cosas, que esperemos que no haya que sancionar mucho y que la gente lo haga de voluntad propia. Es uno de los elementos a lo mejor más significativos, ¿no?, de este anteproyecto de ley, ese régimen de sanciones en casos sobre todo de delitos de odio o de discriminación directa. A lo largo de 40 años, desde que existe, si no me equivoco, DEFA, la Fundación DEFA, desde la experiencia personal en DEFA y también en CERMI, se han recibido denuncias de gente que acusa de un delito de odio a otra persona precisamente por este tipo de actitudes, comportamientos. Y nosotros tanto de delitos de odio, no, porque además ya son con sentencia y eso, suelen ir más a los abogados, de discriminación y todo sí que nos van llegando tanto por parte de administraciones públicas, que puede ser, pero también en casos particulares, y ahí tenemos que trabajar por no solo con nuestro colectivo, sino en la sociedad, pues el que haya pues eso, una convivencia mejor y que no, por tener una diferencia, no haya discriminaciones ni vejaciones ni nada, pero sí que hemos detectado mayores casos de discriminación. La mujer discapacitada sufre una doble discriminación. Uy, a veces más. Por ejemplo, hablamos del medio rural, imagínate. Entonces sí que hay, somos mujeres, tenemos una discapacidad y nos encontramos ahí en el limbo entre ambas cosas, pero tenemos discriminación por ambas situaciones. Como datos, ya habéis dicho más o menos el 9% de la población aquí en Aragón, pero en cambio las mujeres somos el 60% de toda la población de discapacidad. Aún así se nos sigue tratando como minoría, y activas, que no quiere decir que se esté trabajando, solo estamos un tercio. Entonces hace falta medidas de acción positiva, de potenciar la actividad en la mujer y que seamos nosotras las que decidamos en nuestra vida lo que queremos hacer, equivocadamente o acertadamente, pero que seamos nosotras las que decidamos.
un anteproyecto de ley en el que se incluyen también medidas legales y legislación como para poder exigir determinadas cosas. Sí que es cierto que hay un montón de normas previas que yo no sé si se cumplen o si no se cumplen. Hablábamos anteriormente, lo decía en esa reflexión de que el papel todo lo aguanta, pero por ejemplo la accesibilidad universal, a la que Marta Valencia ya ha hecho referencia, comentando que los espacios públicos deberían estar adaptados para que todo el mundo pudiese acceder a ellos sin problema, y sin embargo la realidad es muy diferente, es muy distinta. Exactamente, por ahora tenemos muchas normas, además estaban muy dispersas. Eso es lo bueno de unificar todo en una ley, toda una transversalidad de todas nuestras facetas, pero sobre todo tener ahí instrumentos. A ver, siempre se va a intentar llegar a un acuerdo, pero si no se llega hay que exigir el cumplimiento. El papel lo aguanta todo y la realidad es que no se solucionan las cosas como se deberían solucionar, y si se hacen obras nuevas no se cuenta con la accesibilidad, igual que se cuenta por ejemplo con la prevención de incendios. Es fundamental, y de la misma manera, porque además no hablamos solo de personas con discapacidad, todos queremos ir a mayores. Todos queremos ser mayores y entonces van apareciendo las goteras, bien por falta de movilidad, de oído, de visión, incluso de las barreras cognitivas. Tenemos que pensar pues, en qué nos afecta a todo el mundo esa accesibilidad para poder disfrutar de todas las ciudades y de todos los municipios. Otra norma vigente, los cupos de contratación, ¿se cumplen o no se cumplen? Una obligatoriedad de que las administraciones contraten en un porcentaje a personas que tienen algún tipo de discapacidad. A ver, se cumplen y no se cumplen, entre comillas. Por un lado, hablando con el Gobierno de Aragón, sacaron un decreto que se había trabajado en la legislatura anterior y se aprobó en esta, que precisamente las plazas que se sacan en la Administración General del Gobierno de Aragón para personas con discapacidad no pasen a turno libre, porque si no, no se van a acabar cubriendo, que se cubren con interinidad exclusiva de personas con discapacidad. Ahí tenemos más dificultades y estamos tratando de trabajarlo con salud y con educación, porque no vale decir, bueno, sacamos tantos médicos de urgencias y de ahí el 5% a personas con discapacidad. Hay que ver también la formación que tenemos, y desde las entidades estamos siempre dispuestas a colaborar los perfiles que tenemos más adecuados para trabajar, y el trabajo hoy en día es necesario para todo el mundo y es vital, y ahí estamos trabajando pues, con la administración, con los sindicatos, para que sea un ejemplo. La empresa ordinaria tiene la obligación también, y también están ahí las medidas alternativas que sirven para escaquearse un poco de cumplimiento pero tenemos que luchar porque el trabajo es fundamental, no solo por la capacidad económica que te da para decidir de tu propia vida, sino como socialización y como un medio de vida autónomo. Otra cuestión que también está sobre la mesa, y que yo no sé si esta nueva ley sobre la que se está trabajando podrá solucionar, son las listas de espera en lo que es la valoración de la discapacidad. Se solicita una valoración para poder tener determinadas ayudas, y la lista de espera es amplia desde que solicita hasta que se hace la inspección a la persona que así lo requiere, hasta que se decide, ¿no? Hasta que es una valoración ya oficial, hasta 11, 12 y 13 meses de espera en la administración. Sí, eso lo estamos detectando. Aquí en este sentido no tanto, porque ahí es una normativa estatal, pero siempre estamos desde las entidades trabajando y exigiendo que se tienen que reducir esos plazos, porque a ver, es una necesidad tanto para el empleo como para la ayuda que necesite tramitar, y no es un capricho, es una necesidad que hay que eliminar esos plazos tan largos que tenemos, que además se han conseguido reducir en otros tiempos, pero que ahora no sabemos muy bien las circunstancias, se han alargado otra vez y es necesario que vuelvan otra vez a reducirse. Le voy a invitar a que escuche unas palabras, porque hace unos días estuvo aquí en Aragón, en Zaragoza, el secretario de Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés. Entonces, en su momento aseguraba que el Estado cumplía con la dotación del 50% a la ley de dependencia. Bueno, la respuesta por parte del Gobierno de Aragón, de su presidente, de Javier Lardán, señaló que el Gobierno de Rajoy únicamente había aportado 31 millones de euros frente a los más de 200 del Ejecutivo Autonómico. Escuchen y enseguida reflexionamos.
de manera absolutamente flagrante. El señor Garcés ha demostrado a lo largo de su vida bastante más sensibilidad para gestionar carreteras que para gestionar políticas sociales. Es más, fue consejero de un gobierno, el señor Garcés, en el que cada día se perdían 10 plazas de dependencia. Nosotros pertenecemos a un gobierno en el que cada día se incorporan 13 personas a la dependencia. Marta, se miente de forma flagrante desde el Gobierno de Madrid, como señalaba Javier Lambán. ¿Cómo ve el tema de la dependencia? A ver, que no es el mismo compromiso por ser políticamente más correcta, pero no hay falta de compromiso a nivel nacional de financiación de lo que es el sistema de la dependencia. Desde las entidades aceptamos, porque es muy importante este sistema, pero ya decíamos que la financiación no iba a ser lo buena que debería haber sido, y es más, incluso la aplicación en la época de crisis se limitó a prestaciones económicas cuando es la excepción de la ley, y deberían ser la prestación de servicios. Y se olvida mucho que aquí, por ejemplo, el Gobierno de Aragón, en lo que es mayores, están empezando a trabajar, y desde la discapacidad queremos lo que es la autonomía personal, pero hace falta mucho compromiso por parte del nivel estatal a la financiación de la ley de autonomía personal y dependencia. Es vital ahí para mantener la igualdad entre comunidades autónomas y que no haya diferencia también según población, presupuestos y demás. Se persigue también y se busca la promoción de la vida autónoma como primer paso, ¿no? Es fundamental. Ahí lo que es la promoción de autonomía personal, podemos decir que aquí en Aragón la atención temprana es pionera y además funciona muy bien y promociona la autonomía personal, prevención de la dependencia, pero no hay más programas de promoción de la autonomía personal en general en toda España, y es fundamental. Lo que no tenemos que hacer es ir directamente a la dependencia, sino evitar esa dependencia, evitarla pues en el caso de la discapacidad física con una rehabilitación y un mantenimiento de las condiciones físicas. En el caso de discapacidad intelectual y de otras discapacidades, pues con el apoyo necesario de asistencia personal, que hay que promocionarla para que se sea más autónomo y no se llegue a la dependencia, que supone un gasto mucho mayor de servicios a la administración y a los usuarios. Marta Valencia ponía buena nota al programa de atención temprana en esta comunidad autónoma, también como un proyecto pionero y que se está impulsando y que está funcionando bien, y a la concertación de plazas para personas con discapacidad. Estamos hablando de residencias, de centro de día, de centros ocupacionales. A ver, la ley de conciertos de Aragón es pionera total, porque aunque había habido alguna ley en otras comunidades autónomas, Baleares, Murcia, sobre todo por la implicación con el tercer sector. El Gobierno de Aragón siempre ha apostado porque no llega a dar todos los servicios que debería, pero siempre contando con el sector social, que somos los que nos preocupamos pues por la real atención y de las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces, esa ley de conciertos es fundamental que se ponga en marcha, porque en un momento que se dijo, bueno, convenios no, todo por contrato, por transparencia, que por supuesto lo defendemos y exigimos que haya calidad en la prestación de servicios, que se vigile la calidad, pero lo que no puede ser es ir solo al precio. No puede ser que la prestación de un servicio necesario a una persona con discapacidad se esté limitando al precio y suponga menor atención, que se pague menos a los trabajadores, trabajadoras, y que entonces el servicio sea precario y no el necesario que se tiene que dar. Marta Valencia, pues esperemos que este anteproyecto de ley de derechos y atención a las personas con discapacidad por lo menos minimice, si no resuelve de todo, estas cuestiones que todavía quedan pendientes desde hace tiempo. Exactamente, sobre todo que agilice y creemos instrumentos donde poder trabajar y seguir adelante, que después todo el mundo que lo hace, los resultados son positivos. Marta Valencia, muchas gracias por acompañarnos y reflexionar sobre la realidad de la discapacidad con ese anteproyecto que está sobre la mesa y del que seguro que poco a poco iremos teniendo más noticias. Gracias y buenos días. Muchas gracias a vosotros. Ustedes no se vayan, enseguida abrimos la mesa de redacción, tiempo para el debate, también para la opinión, y además también muy pendientes de la factoría de Figueruelas de Opel. Ya saben ustedes, crisis en la factoría, movilización a partir de las 9:35 de la mañana, y también hay una
una jornada de reflexión y de encuentro de las partes implicadas que intentan buscar una solución. Estos son los sumarios, los titulares del día. Javier Lamat se ofrece para mediar en la crisis de Opel en Figueruelas. Hoy se reunirá con trabajadores y la propietaria de la planta. Ayer la dirección de Opel anunciaba que paraliza las inversiones en la factoría zaragozana como respuesta a la suspensión de negociaciones del convenio planteada por el comité de empresa. Los trabajadores se muestran preocupados.